Este tema bastante importante de la salud mental, estigma y obesidad el día de hoy. ¿Qué tal está? Muy buenos días, Andrea. Hola, buenos días, Marcela. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien, gracias a Dios y contenta de hablar un poco con usted y también informar a todos nuestros televidentes de este tema bastante importante. Así es, Marcela. Como hemos venido diciendo, la salud mental es un componente esencial de la salud integral. Es un bienestar individual, se va a ver quizás determinado por varios factores, pero es importante tanto para nuestro bienestar como para también la salud física. La salud mental, ¿cómo se basa también para llegar a esto de la obesidad? Hay varios aspectos. Hay que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Digamos que tiene muchas consecuencias, pero puede ser una causa, una consecuencia y un mecanismo a veces de afrontamiento maladaptativo ante las comidas, y a veces también la misma estigma, la misma discriminación pueden aumentar el ciclo asociando la salud mental con la obesidad. A veces si tenemos depresión o tenemos ansiedad, no nos adaptamos o no reaccionamos igualmente ante las situaciones difíciles o de estrés, entonces podemos quizás comer más o querer comer comidas no saludables. Entonces eso hace que tengamos más riesgo de desarrollar obesidad. ¿Cómo influye esta psicología en la obesidad? Porque ya nos mencionó pues la depresión, entre muchos factores que van de la mano de la obesidad. Así es, en verdad son diferentes factores. Hay factores cognitivos como justamente estas funciones ejecutivas de comer diferentes tipos de comidas, una autorregulación, ¿no? Si uno dice no voy a comer cosas no saludables, pero también hay muchos que tienen que ver con la conducta, también la actividad física, también la falta de sueño puede hacer que se eleve el cortisol y eso puede dar más hambre y llevar a la obesidad. Y también hay varias vías bioquímicas en cuanto al eje cerebral o de varias hormonas que se pueden elevar también y pueden ocasionar obesidad. ¿Cómo podemos ayudar psicológicamente a una persona con obesidad? Porque estamos agarrando de la mano también el tema de la salud mental. Y hay que tener mucho cuidado en cómo nos referimos a las personas que viven con obesidad. Hay que hablar de ellas como son. La enfermedad no define a las personas, entonces no son obesos o no son gordos, son personas que tienen obesidad, son personas que viven con obesidad. No hay que hacer suposiciones respecto al peso. Hay muchos estigmas en cuanto a las personas que viven con obesidad. Quizás no tienen fuerza de voluntad porque no pueden seguir dietas o que son flojos porque no hacen actividad física. La obesidad es más que comer menos y moverse más. Es una enfermedad multifactorial y no es una elección. Entonces es una enfermedad y hay que tratarla como es. Entonces hay que evitar los estigmas, hay que evitar hablar de, como ya hemos dicho, referirse a las personas con respeto. ¿Cómo influye la ansiedad en la obesidad? Va a influir de diferentes maneras. Creo que una de las principales es a veces cuando tenemos ansiedad, como ya lo había mencionado, no reaccionamos igualmente ante los estímulos, las situaciones estresantes o difíciles. Entonces podemos intentar querer comer más o querer comer comidas muy calóricas para tratar de disminuir esa ansiedad o esa sensación de malestar, ¿no? Entonces la idea es tratar de reconocer esos impulsos, saber reconocer cuándo uno se va a sentir cuándo uno va a estar en una situación difícil, quizás en el trabajo, frente a un examen, frente a una exposición, y tener mecanismos que nos puedan ayudar a resolverlos, ¿no? Como saber si es que yo me voy a sentir ansiosa en alguna situación, tener alimentos saludables a la mano, en vez de tener chocolates o galletas, tener frutas o snacks saludables. Sí, tratar de también tomar agua, que a veces eso disminuye la sensación de hambre. Quizás si se toma una llamada que es muy estresante, hacerla caminando en vez de sentado, tratar de tener diferentes, digamos, salidas o alternativas para no caer en comer comidas no saludables o con mucho contenido calórico. Doctora, muy interesante y muy importante este tema, pero también, como lo mencionaba ahora, ¿cómo influye la pregunta que le dije de la ansiedad en la obesidad, pero también cómo influye la obesidad con la depresión?
Hay bastante asociación, hay un estudio que evidencia que en un estudio el 50% de las personas que vivían con obesidad tienen algún antecedente de algún episodio de depresión. Es muy parecido a la ansiedad, a veces no reaccionamos a los estímulos estresantes de la misma manera y además quizás tenemos disminución de energía, a veces en la depresión las personas tienen menos energía de la que tenían normalmente, entonces realizan menos actividad física o tienen alteraciones en el sueño, a veces duermen más o duermen poco, no pueden dormir, tienen insomnio y eso también lleva a que puedan desarrollar obesidad, ¿no? Unos ciclos de sueño alterados van a alterar no solo el apetito, sino también el sistema inmune y las hormonas y pueden ayudar también a aumentar de peso. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también son los medicamentos. Muchos medicamentos utilizados para tratar la depresión pueden causar el aumento de peso. Entonces eso hay que tener en cuenta cuando uno empieza este tipo de medicamentos, siempre conversar con su médico y establecer cambios del estilo de vida, ¿no? Para poder contrarrestar este efecto secundario. ¿Cómo afecta la obesidad a la salud mental? Yo creo que es de doble vía. Sí, tanto la salud mental como la salud física deben estar bien para que nosotros estemos bien. Muchas veces cuando hay una persona que vive con obesidad, que como ya lo hemos hablado, se enfrentan a mucho estigma, ¿no? Quizás al salir a la calle o al hacer actividades que antes le gustaba, quizás al viajar en un avión por los asientos, al salir a comprar ropa, porque quizás la ropa no hay tanta variedad o no es tan bonita como la ropa que no es de su talla. Y también hay que tener en cuenta que muchas personas no quieren buscar ayuda médica porque ya han ido al médico y se han sentido juzgados, les han dicho que por qué no bajan de pesos, como si no lo hubieran intentado. Entonces esas personas a veces no quieren buscar ayuda, no solo por el tema de la obesidad, sino también quizás por el tema de la depresión o alguna alteración de la salud mental. Ahora, es importante, ¿verdad?, tratar de ayudar a este tipo de personas porque viven una tristeza por la obesidad. Hay que tener en cuenta que, digamos, no todas las personas que viven obesidad van a sentirse de la misma manera, pero sí es posible que muchas de ellas se hayan tenido que pasar por estigma o por suposiciones en cuanto a su peso. Entonces, como ya lo dijimos, hay que tener nosotros mucho cuidado en cómo nos referimos a ellas, no hacer suposiciones respecto a su peso o respecto a cómo son solo porque tienen obesidad. Hay que identificar nuestras propias actitudes, prejuicios, quizás chistes que a veces hacemos sobre las personas con obesidad que nos pueden parecer graciosas, pero quizás no estamos teniendo en cuenta cómo les pueden afectar. Hay que reconocer también que la obesidad es una enfermedad crónica, ¿no? No es una elección, no es una decisión, es una enfermedad y hay que tratarla como tal. No hay que ser juzgar tanto a esta persona, porque como usted lo menciona, es una enfermedad. Y también a las personas, pues, que tienen un poco más altito el peso de lo establecido, también hay que tener mucho cuidado al momento de criticar o hablar este tipo de cosas. Sí, hay que tener cuidado porque la obesidad no es solo cuestión, digamos, física, no es solo cuestión de si me veo bien o no. Así la obesidad es una enfermedad y está relacionada también con otras enfermedades como desarrollar diabetes, síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, apnea del sueño, enfermedades articulares. Hay muchas enfermedades asociadas, entonces es más que cuestión, digamos, de belleza o de imagen, es más que un número en la balanza, es salud, no solo salud física, sino también salud mental. Doctora, ¿cuál es la principal causa de la obesidad? Hay muchas causas de la obesidad, es multifactorial. Algunas personas puede ser genético, pero quizás la mayoría puede ser un desbalance hormonal. A veces las hormonas, digamos, que nos juegan una mala pasada. Y también hay que tener en cuenta que el cambio, digamos, de los estilos de vida, de los alimentos, también ahora tenemos mucho más acceso quizás a comida rápida que tiene mucho contenido calórico y de grasa, que suele ser a veces más barata que la comida saludable. A veces las ciudades también no están hechas para que uno camine mucho, sino que estar en transporte. Hay más sedentarismo también. Hay que tener en cuenta que en la pandemia uno se ha movido menos, ha tenido menos acceso a comidas saludables.
y quizás hemos tenido situaciones difíciles que también quizás han hecho que desarrollemos algunas actitudes maladaptativas en cuanto a la comida. Entonces, en verdad son muchos factores, digamos, no es solo uno, pero sí hay que tener en cuenta que la obesidad ha ido aumentando la prevalencia en los últimos años, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta para empezar a cambiar. Realmente es un tema bastante importante, doctora, del cual pues esperemos que mucha gente esté tomándolo en cuenta, y esas personas que tal vez en algún momento ya están llegando a entrar a esta etapa de la obesidad, recordarles cuáles son las consecuencias de esta misma. Sí, la obesidad está asociada a muchas enfermedades. Una de las más grandes asociaciones es la diabetes. Sí, la diabetes mellitus tipo 2 puede causar también problemas articulares, apnea del sueño, como ya lo mencionamos, síndrome de ovario poliquístico, puede causar también accidentes cerebrovasculares, hipertensión, problemas isquémicos cardíacos. En verdad es mucha la asociación, está también asociado a depresión o trastornos de la alimentación. Entonces hay que tener mucho cuidado, como yo lo dije, es más que un número en la balanza, es más como uno se ve, sino que hay que tener en cuenta que está asociada a muchas enfermedades y también se asocia a mortalidad, está asociada a muchos tipos de cánceres también. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. ¿Cómo podemos llevar de la mano tanto la salud mental, lo que es la obesidad, la depresión y la ansiedad? Yo creo que lo primero es siempre buscar ayuda de un personal de salud, no tiene que ser un médico, puede ser un nutricionista, el psicólogo, un psicoterapeuta, quizás la persona a la que tiene más confianza, porque sí es importante tener un acompañamiento de salud, tanto las enfermedades de la salud mental como la obesidad tienen un tratamiento, digamos, de estilos de vida, pero también a veces necesitan tratamiento farmacológico. En la obesidad es muy importante cambios del estilo de vida, la alimentación, la actividad física. No estoy hablando de dietas, porque las dietas son temporales, te ayudan a bajar de peso por un tiempo, pero luego no es, digamos, llevable en el tiempo. Entonces hay que cambiar el estilo de vida, pero a eso hay que sumarle también el acompañamiento del personal de salud y, si es necesario, dependiendo del grado de obesidad, es necesario también a veces un tratamiento farmacológico y a veces cirugía. Igual también con la salud mental, se necesita acompañamiento para ver si es necesario tener tratamiento farmacológico, terapia, también algunos cambios de cómo uno realiza, cómo uno se adapta a las cosas. Cuando se inicia este proceso de lo que es el cambio en nuestro cuerpo, a pasar también a llegar a ya tener riesgo de pasar sobre una obesidad, ¿cómo se puede ayudar a estas personas de inicio? Porque sabemos de que al inicio pues las personas no van a ir a un psicólogo, no se van a tratar de esta manera, tal vez por la causa de alguna muerte de algún familiar, por alguna pérdida, entre varias cosas más, se dan estas depresiones y en eso viene en conjunto la ansiedad. ¿Cómo ayudarlas desde un inicio? Hay que tener en cuenta que la depresión es un diagnóstico clínico. Entonces, digamos, es un diagnóstico clínico en el tiempo. A veces nosotros estamos expuestos a situaciones difíciles, como por ejemplo la muerte de un familiar, como has mencionado. No por eso vamos a desarrollar depresión. La única forma de que alguien se diagnostique depresión es que vaya con un psiquiatra o con un médico. No hay otra forma. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, no siempre todo es depresión, a veces hay situaciones difíciles. Yo te puedo decir, lo más importante es acudir a un médico siempre, sino estar siempre atento a los demás. Si ves que algún compañero, algún familiar no se está sintiendo bien, siempre conversar con él, pero hay que tener en cuenta que lo más importante siempre es acudir a algún personal de salud para que te ayude. ¿Qué consejo puede darle a toda la población y más a pues, los jóvenes, que somos los que podemos recaer un poquito más fácil, o las personas adultas también, que ya no tienen ese mismo estado físico que teníamos cuando estamos jóvenes, de que vamos a ir a correr, de que vamos a ir a hacer este otro tipo de cosas, ya se vuelven un poquito más sedentarios de tantos años de vida, dicen ya estoy cansado, ya quiero descansar, quiero comer, quiero vivir, pero no se dan cuenta que igual, o sea, vienen estas consecuencias, las enfermedades que se atraviesan entrando a esto de la obesidad? ¿Cuál es el consejo que se le puede dar, doctora? Sí, a veces es difícil hacer actividad física. Lo primero es, hay que empezar gradualmente.
Si uno no hace nada de actividad física, lo primero que hay que hacer es salir de la inactividad. O sea, si yo no hago ningún tipo de ejercicio, no me voy a poner a correr al día siguiente. No lo voy a soportar y no es saludable tampoco. Entonces, lo primero siempre es salir de la inactividad. Si está uno todo el día sentado, tratar de hacer pausas activas, quizás tomar las llamadas telefónicas caminando, salir a caminar una media hora y poco a poco ir aumentando la actividad física. Si uno tiene obesidad, tampoco es cuestión de que uno salga a correr, hay que empezar gradualmente, no es fácil empezar a hacer actividad física, entonces tiene que ser gradual. Es igual con la alimentación, o sea, si uno de un momento a otro empieza a hacer una dieta muy estricta, va a ser muy difícil que la siga durante el tiempo y eso va a ocasionar que vuelva a reganarse el peso. Siempre poco a poco, empezar quizás quitando las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados. Si uno se come 5 chocolates en la semana, comerse solo 3. Siempre empezar poco a poco y gradualmente. A veces uno siente que puede estar bien, pero ya tener obesidad es un factor de riesgo, como hemos visto, para muchas enfermedades. Aumenta el riesgo de mortalidad también. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Doctora, para esas personas que trabajan en un ambiente laboral de un horario de oficina de 8 a 5 de la tarde, en la cual tienen que estar, lo siento, todo ese tiempo pegado a una computadora, sentado sin hacer absolutamente nada, que hasta le dicen, no, tiene que comer ahí porque si no pierde tanto tiempo de su trabajo, que tienen que estar totalmente todo el día sentados y cuando llegan a su casa y llegan un poco cansados de todo lo que hicieron y simplemente a comer y a dormir de un solo. A esas personas, ¿cómo pueden llevar un tipo de actividad física diferente? ¿Qué se les puede aconsejar para que también su cuerpo no se vea cansado? Porque si vemos pues que es un largo trayecto de trabajo en el cual pues estás todo el día en tu trabajo, estás sentado, pero también tenés que levantarte temprano, tenés que acostarte tarde para que no se haga una rutina y tampoco vayamos desvelados o que lleguen otras enfermedades a raíz de eso. Claro, como lo decía en principio, hay que empezar gradualmente. Si uno es muy inactivo, hay que salir de la inactividad primero. Si es que se tiene que tomar llamadas todo el día en la computadora, tratar de tomar algunas llamadas. Si no se puede, caminando de pie. O sea, solo estar de pie, quizás poner algunas cajas o algo que eleve en la computadora y estar de pie, quizás empinarse de vez en cuando, poco a poco ir saliendo de la inactividad. Hay rutinas de ejercicio que no duran más de 10 minutos, ¿sí? Que se pueden realizar quizás al llegar a la casa, hacer pausas de 2-3 minutos al menos cada hora, es ir haciéndolo poco a poco. O sea, no es cuestión de que uno haga 1 hora de ejercicio todos los días y no está acostumbrado. Hay gente que lo hace, pero ya lo tiene como rutina. Pero si uno está inactivo la mayor parte del tiempo, hay que primero salir de esa inactividad, haciendo pausas activas cada hora de un par de minutos, no más. Y al llegar a casa hacer una rutina de 10 minutos, que no te va a tomar más de 10 minutos, no es que vas a sudar un montón, pero hay que ir poco a poco activando los músculos. Gracias, doctora, por haber tocado pues este tema bastante importante, salud mental, estigma y obesidad, para que todos pues tengamos en cuenta que son cosas que van de la mano y que tenemos que ver cómo se puede salir. ¿Cómo podemos contactarnos con usted para cualquier momento tener otra comunicación para hablar también las personas que quieran saber un poco más de estos temas importantes o que están pasando por alguna situación similar? ¿Cómo se pueden contactar con usted, doctora? Sí, nosotros somos de parte de Novo Nordisk. Ahora le voy a dar mi correo es eanm@novonordisk.com. Ahí pueden escribir un mail, pueden sino escribir de frente a la página de Novo Nordisk. Nosotros tenemos también 2 páginas dedicadas a la ayuda de las personas que viven con obesidad, por si necesitan alguna ayuda, hay algunos consejos. Tenemos una página de Facebook que es más complejo que tu reflejo. Y para los médicos, la academiadeobesidad.com, donde pueden encontrar más información sobre obesidad y su tratamiento. Gracias a la doctora Andrea por darnos esta información tan importante.